Bueno, continuando con el asunto que les proponía de vamos a analizar el problema de la salvación desde cada uno, ya no desde la religión o de las religiones que engloban este mundo, sino desde el problema de qué pasa en mí para que yo me pueda salvar. Vamos a ver qué tipos de problemas tenemos aquí hablando de lo que es lo personal de cada uno. Um, Existe una rama de la psicología que se llama análisis transaccional. Su principal proponente o uno de los que más hicieron por su difusión fue el doctor Eric Berne. El análisis transaccional no tiene nada que ver con lo freudiano, es una psicología un tanto pragmática. Se basa básicamente en dos elementos que es el yo y el tú que involucra a todos los que no son yo, es decir, al universo o al conjunto de todos los que no son yo, y se le llama transaccional porque esta psicología presupone que mi forma de establecer relaciones entre mi yo y mi tú es a través de una serie de transacciones. Yo hago, tú haces, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Establecemos una serie de protocolos y de transacciones para la mayoría de las, no digo para todas, pero sí para la mayoría de las actividades humanas y de las actividades de las relaciones humanas. Ahora bien, este análisis transaccional básicamente tiene dos personajes en los que se involucra toda la persona y todo el universo. Por un lado estoy yo y por otro lado estás tú. Tú, quien quiera que seas, eres un no yo. Y el conjunto de todos los no yo eres tú. Bueno, y desde esa perspectiva, básicamente hay cuatro posiciones posibles existenciales. Aquí el asunto para comprender o la clave para comprender el análisis transaccional es que no se habla en lo general de las acciones específicas de la persona, sino que se habla de cuál es mi posición existencial y cuál es tu posición existencial. Estamos hablando de posiciones existenciales, no de acciones concretas de me hiciste, te hice. Esas sí se analizan y esas son parte del análisis de las transacciones, pero esas no establecen cuál es el sentimiento íntimo de la persona en su relación con el mundo y consigo mismo. Entonces vamos para allá. Básicamente, las formas en que una persona puede relacionarse es decir, yo estoy bien y tú estás bien. Eso sería la posición básica, la posición sana, digámoslo. Luego empezamos con las posiciones anómalas o, en el caso de que queramos ser un poco más técnicos, de los problemas existenciales. Yo estoy bien y tú estás mal. O sea, mi posición existencial es correcta y tu posición existencial estás mal, mi cuate. No importa a qué te refieres, pero tú en principio en tu persona estás mal. Quien quiera que seas. ¿Por qué? Porque el análisis transaccional, para ellos el tú es todo el que sea un no yo. No soy yo, entonces eres tú. Luego, la otra posición en este análisis combinatorio es yo estoy mal y tú estás bien. No me importa quién seas, el del problema soy yo. O la posición más conflictiva de todas es yo estoy mal y tú estás mal. Estas cuatro posiciones nos dicen cómo percibe la persona a sí misma y cómo percibe las personas a los demás. Y estamos hablando, repito, de posiciones existenciales. Ahora bien, el hecho de que yo me perciba mal en mi ego tiene una serie de fundamentos probablemente en los traumas, en una desvaloración de las personas. Y el problema que yo me sobrevalore encima de ti es que yo me estoy sobrevalorando a ti, a mí mismo. Y por lo tanto, todas las demás criaturas, el tú, eres inferior a mí.
De estas posiciones nos nacen esencialmente los complejos de inferioridad y los complejos de superioridad. Por ejemplo, entre los complejos de inferioridad tenemos el típico nadie me quiere, nada me merezco, nunca lo lograré, el mundo está contra mí. Y eso incluye a Dios. Estamos hablando de posiciones existenciales. Y en la parte de los complejos de superioridad tenemos las leyes no son para mí, hazte un lado, no me estorbes, tú eres una nada, puedo utilizarte, es decir, la prepotencia y el machismo. Entonces, todos estos son factores psicológicos que de algún modo hacen que nosotros tengamos una percepción distorsionada del mundo y que tiene consecuencias en la moral. ¿Por qué? Porque en la forma en que yo me perciba a mí mismo y te perciba a ti, pues si tú eres una porquería, ¿cómo voy a querer hacerte el bien? Yo me voy a buscar el bien para mí mismo, lo cual me va a llevar al egoísmo. Y para ti voy a buscar el bien hasta donde sean mis conveniencias. Entonces aquí es donde desde el ego vienen los conflictos con los 10 mandamientos. Con Dios, con mis padres, te robaré, te desearé a la mujer de mi prójimo, te menospreciaré, obviamente los 7 pecados capitales y obviamente el mentiré y todo lo demás. Es decir, dependiendo de mi posición existencial, es que yo podré aplicar los 10 mandamientos en mi relación con el tú o con el mundo. No sé si me explico hasta aquí. Entonces, dependiendo de cómo me perciba yo y de cómo perciba yo a los demás, es que se me complicará mi historia personal de salvación. ¿Por qué? Porque tendré conflictos inconscientes dentro de mi cabeza entre aplicar aquello que Dios me dice que haga, que ame al prójimo y que ame a Dios y que ame a mis padres, con lo que yo percibo que tú eres. Si tú eres una porquería o eres una cosa inferior a mí, necesariamente estaré en problemas a la hora de aplicar aquello que Dios pide de mí en cuanto a ti. Y muy probablemente de esto yo no me dé mucho cuenta. ¿Por qué? Porque para empezar no voy a hacer introspección. Y aquí hay una serie de factores. Aquí depende mucho de la edad. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando se está tratando de afianzar al ego, que es decir, la persona está saliendo a la niñez, donde es una etapa donde depende del adulto, y su percepción del mundo y de las gentes es no sana. Entonces su forma de intentar relacionarse con el mundo será tratar de afianzar el ego, que es lo que él tiene como más preciado, como más querido. Y eso es obvio y es natural. Por ejemplo, sabemos que el niño es natural que sea egoísta. ¿Por qué? Porque no se puede valer por sí mismo. Entonces todo lo necesita de lo demás, sobre todo cuando es un bebé o un infante. Y por lo tanto es lógico que sea egoísta. Yo necesito atención, aunque aún en eso sabemos de niños que han sido heroicos en la generosidad, por el pecado en el que todos nacimos y estamos influidos, nuestra psique tiende al egoísmo. Y es en la etapa de la adolescencia donde tratamos de reafirmar ese ego para que posteriormente, en la etapa de la preadultez o de la madurez, nos enfrentemos a buscar un lugar en el mundo. Y esto es normal, es parte de la psicología del hombre. Eso no quiere decir que el que sea normal no quiere decir que sea lo correcto. Y mucho de esto tiene influencias en lo cultural, que tampoco lo hace lo correcto, pero sí lo hace lo normal en la situación. Entonces, por ejemplo, hoy en día quieren que veamos como normal los pecados contra natura, pues nunca serán normales por más que todo el mundo los cometa. ¿Por qué? Porque serán detestados por Dios. Pero socialmente serán la norma o lo normal en que se fijen los asuntos sociales. Okay.
Entonces, entre el cómo me percibo yo y cómo percibo a los demás y lógicamente cómo percibo al mundo, es que estarán mis problemas o mis facilidades o mis complejidades a la hora de tratar de vivir la religión y por lo tanto mi salvación. Ahora bien, aquí el asunto es que muchas veces de esta etapa de tratar de encuadrar mi ego en un punto en el tiempo y espacio y solidificarlo, es decir, hacerlo valioso a mis ojos y darle una forma que me guste, se nos va la vida. Y hay muchos que no salen de aquí en toda su vida. Y toda su vida son prepotentes y toda su vida son egoístas y todas las demás cosas que impiden que se tenga una relación sana con los demás y además que me interese mi salvación. ¿Por qué? Porque el foco de mi existencia lo tengo centrado en mí mismo. Y una de las primeras cosas que nos dice Jesucristo nuestro Señor es: niéguese a sí mismo. Y muchas de todas estas fuegos que surgen a la raíz del ego y de los traumas de esta etapa nunca son superados y por lo tanto son dificultades que tengo para lograr mi salvación. Ahora bien, sabemos también de la teología que Dios no exige imposibles. Entonces, el querer pensar que solo las personas que no tienen ningún complejo son las que se salvan es de tontos. Más bien, los que se han salvado pese a sus complejos y los han puesto en el orden donde tienen que estar en su búsqueda personal como obstáculos dentro de su salvación que tienen que dominar. Y aquí también se meten los asuntos del temperamento, pero los asuntos del temperamento tampoco son determinantes para la salvación. ¿Por qué? Porque en principio la salvación está abierta a todos los tipos de temperamento. Dios sería un injusto, por ejemplo, si el salvarse fuera fácil para los flemáticos y difícil para los coléricos. Dios no puede dar beneficios en ese sentido a nadie. Y todos tenemos que cargar con la cruz de lo que nos toca. Y Dios lo sabe, o sea, desde el momento en que Dios me creó, Dios sabe qué tipo de temperamento tendré. Y aquí hay otra cosa que muchas gentes no entienden. Los temperamentos y los rasgos del carácter, por consiguiente, no son determinantes, son factores. Es decir, es una de las tantas cosas con las que yo tengo que lidiar para lograr mi salvación. Es un factor dentro de mi salvación. No es un determinante que determine si me salvo o no. Entonces, íbamos con la parte de la historia familiar. De entrada, la historia familiar nos refiere a figuras de autoridad y a figuras de unión con el prójimo. ¿Por qué? Porque típicamente tengo las figuras de autoridad paterna y materna y aunque ellos son también prójimo, lo más normal es que yo vea como prójimo a los demás próximos que tengo a mí, o a mis hermanos, primos, o a los otros niños con los que me rodean. El problema con esto es cuando tengo que enlazar a Dios con estas figuras de autoridad. En este caso directamente a Dios Padre y o a la Iglesia Madre o a María Madre. Si yo tuve problemas en mi relación paternal y no tuve las figuras de autoridad sanas que debiese de tener, pues voy a tener una imagen distorsionada de Dios. Y entonces cuando me hablen del Dios todo bondadoso, yo voy a decir: vete mucho a la miércoles porque no te creo, mi padre era un hijo de su pipi pipipi. Y mi madre era una pipi pipipi que mejor ni te cuento. Entonces ahí vamos a tener una serie de conflictos internos entre lo que para mí representa esa figura de autoridad y lo que es en sí misma. Y tendremos que hacer esfuerzos mayores para adaptar nuestra mente a la realidad de que la figura de autoridad de Dios no guarda mucha relación o no guarda relación con la figura que yo tengo de mi padre carnal, si tuve una relación desastrosa con él. Y eso me va a significar una fuente de conflictos en la aceptación de Dios como padre o como madre.
en el caso de la Iglesia o de la Virgen María, y no digamos de Dios y hermano. Entonces, hasta cierto punto, el tener una mentalidad sana de yo estoy bien y tú estás bien, quien quieras que sea el tú, me facilita un poco el asunto de salvarme porque me va a ser más fácil el no tratarte como una porquería y por lo tanto quererte y por lo tanto poder tener caridad contigo. Pero el asunto es que no lo debemos de enfocar desde aquí, sino desde el otro punto de vista. Nosotros que sabemos el asunto de la verdad, debemos de decir, quiero salvarme, sí. Yo sé que yo tengo la tendencia a tener un complejo de inferioridad o de superioridad. Por lo tanto, eso se convierte en defectos específicos y obviamente en una serie de pecados específicos. Seré egoísta, seré prepotente, seré ladrón, seré pa. Pero si me quiero salvar, debo de atacar cada uno de ellos, como nos han dicho San Agustín y hasta las gentes del mundo como el inventor americano nos decía, tienes que superar tus defectos uno a la vez. Entonces debo de ser inteligente en la forma en que voy a atacar a mis defectos para que me impidan lo menos posible lograr mi salvación. Yo recuerdo que alguna vez me comentaban el caso narraban una anécdota de un capitán francés en los tiempos de la Revolución Francesa. Creo que era por aquellos tiempos, no estoy seguro. El caso es que se decía de este capitán que iba a misa diario y comulgaba diario. Pero trataba a sus hombres como unas verdaderas basofias. Para él todos sus hombres eran unas porquerías ambulantes. Y entonces alguien una vez le dice, oiga, ¿cómo es posible que usted, que comulga diario, nos trate a todos nosotros tan mal como porquerías? Y él le dijo, mire, si yo no comulgara diario, usted no estaría vivo, los trataría peor de como los trato ahorita. Entonces, la religión siempre ha sido uno de los frenos en lo individual y de ahí se transforma en un freno en lo cultural y de ahí se transforma en un freno o de una forma de encauzar una nación, siempre partiendo de la persona. A diferencia de los sistemas que tratan de arreglar algo en lo etéreo para concretar en lo humano, finalmente, y meter a las personas al molde del sistema o al aro del sistema, el catolicismo lo que trata de hacer es arreglar al mundo una persona a la vez. ¿Que el catolicismo quiere un mundo mejor? Sí. ¿Lo quiere hacer solucionando sistemas? No. Lo quiere hacer logrando que cada persona se comporte como un imitador de Cristo a la vez. Es decir, hacer de cada persona un cristito en alguna medida, uno a la vez. Y como consecuencia de ello, el sistema tendría que cambiar. Tan es así que cambió y tuvimos la cristiandad. Pero nace de la persona, del alma de la persona, del deseo de la persona de salvarse y por lo tanto de someterse a Dios, y va a lo macro, no al revés. No quiere partir de lo macro y meter a todos al aro en lo mínimo. Okay. Entonces, regresando al punto. El problema entonces de la historia familiar va a ser para mí un problema si yo tuve un problema familiar fuerte o una figura paterna distorsionada o materna. Y lo mismo si yo tuve problemas de unión con el prójimo, sobre todo desde chico. Y aquí entran una serie de estereotipos donde las gentes van a tratar de juzgar a todos los demás por una serie de normas prefijadas. Por ejemplo, ¿eres un borracho? Sí, o sea, tú tomas, sí, eres un borracho. Le vas al PRI, eres un ladrón. Pero lo aplico en el sentido psicológico, de que etiquetamos a los demás, no de que en sí mismos sean buenos o sean malos. Por ejemplo, en el caso de, ¿perteneces a ese partido político? Sí. Pues de entrada estás mal, o sea, independientemente de que tú no les pongas en zancadilla a las viejitas y de que tú no aceptes una lana y de que seas un funcionario honesto, el hecho de que estés ahí y por lo tanto pasivamente estés facilitando el mal,
pues ya te está poniendo en problemas morales. Entonces, los estereotipos que se forman en estas etapas de la vida y que mantenemos finalmente a todas las demás etapas las debemos o las mantenemos en el resto de las etapas de la vida, forman un papel importante. ¿Por qué? Porque normalmente no nos metemos a revisar nuestros estereotipos. Por tomar el caso de los niggers en la década de las libertades civiles de los americanos. Un negro es un esclavo, punto. Ese es el estereotipo. Es decir, es inferior a mí y punto. Y las gentes no se meten, por mucho que les rueguen, a valorar sus propias opiniones respecto a las cosas. Ya me formé esa opinión de ese grupo de gente o de esa forma de ser de la gente, no la cambio, cuando debiésemos de hacerlo. Entonces, todos estos son factores que se nos convierten en problemas prácticos a la hora de intentar salvarnos y con los cuales tendremos que lidiar, que lo iremos viendo en los demás, en las formas de intentar solucionarlo. Y aquí le paro por hoy en este tema.